Hola a todos, les saludo de descargasinformatica.blogspot.com y de su canal de YouTube Educación Informática. Comenzando con el curso de Fundamentos de Programación, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio por demás sencillo, que es la suma de dos números, ¿no? Entonces, comenzamos con la explicación de algunas nociones básicas. Entonces, en este punto, nosotros necesitamos entender algunos principios fundamentales sobre programación. El primero es la noción de variable. En cuanto a las variables, nosotros necesitamos conocer qué son. Vamos a decirlo no de manera tan formal, pero sí ilustrativa. Podríamos decir que una variable es como un contenedor, como una cajita donde voy a guardar información. Básicamente esto, ¿no? Entonces, si tengo dos variables, pues ilustraría de la siguiente manera. Es como si tuviera dos cajitas. Listo. Las variables también tienen un tipo de dato, es decir, aquí puedo tener un número o puedo tener una letra. ¿Sí? Entonces, una variable puede tener diferente tipo de dato. Pero la característica fundamental de la variable es que cambia su valor. Es decir, en una primera ocasión puede ingresar 3, en una segunda ocasión 2, en una tercera ocasión 15. Es decir, está hecha para cambiar. Listo. Esto nada más necesitamos para comenzar ya a programar. Después de esto debemos entender que existe algo que es el ciclo de vida del software. El ciclo de vida del software son las etapas que uno utiliza para diseñar programas. Y la primera es diseño, la segunda codificación, la tercera, análisis, diseño, codificación, prueba y mantenimiento, ¿no? Listo. Sería justo en este orden. Vamos viendo qué deberíamos hacer en cada una de ellas para tener una solución efectiva a nuestros problemas. Muy bien. Una vez que tenemos las etapas, vamos haciendo el respectivo análisis de nuestro primer problema, que es realizar la suma de dos números. En este punto, en el análisis, debo identificar, por ejemplo, que dos números los podría representar con dos variables, como la variable A y la variable B, para que estos a su vez asuman un valor, que puede ser 2 y 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el análisis ya me quedó claro de que voy a hacer la suma de dos números, y que podría representarle con dos variables. Pero hay algo más. Necesitaría también dónde almacenar el resultado de esta suma, ¿no? Entonces podría utilizar una variable más para almacenar el resultado. Esto ya me queda claro en el análisis, ¿no? En el diseño yo podría hacer ya un bosquejo de la solución práctica a este problema. Podría tener claro que la operación sería suma A más B, es decir, que en una variable suma almacenaría el resultado de A más B. Si lo ilustramos acá, sería algo así como en una variable suma, recuerden, es como una cajita, un contenedor de información, almacenaríamos el resultado del 3 más 2, que sería, pues, 5, ¿no? Listo. O, utilizando la hoja de cálculo, podríamos hacerle así, 2 más 3, 5. Muy bien. Ahora, en la primera ejecución del programa nos salió el valor 5 porque ingresamos 2 y 3. Y en la segunda ejecución, ¿qué tal si ingresamos 7 y 12? Ya el valor sería distinto, 19. De esto entiendo que estos tres valores son variables, no constante. La constante es una cajita, por así decirlo, para almacenar información, pero que no cambie. Entonces entendemos que las tres son variables. En la codificación, veamos cómo hacer este código en PCInt, que lo mostramos a continuación. Listo. Bueno, abrimos PCInt, venimos a configurar, opciones de lenguaje, perfiles. Debemos asegurarnos de que estés en el perfil flexible, porque si está en cualquier otro podremos tener problemas con la sintaxis de nuestro entorno de desarrollo, ¿no? Recuerde, una vez más lo vamos a hacer configurar, opciones de lenguaje, perfiles, y debe estar en flexible. Doy doble clic en flexible.
Una vez que esté en flexible, yo voy a tener la confianza de que no me van a dar errores sin sentido, ¿no? Muy bien, ¿cómo comienzo? Escribo la palabra algoritmo, suma de dos números, le doy un nombre al algoritmo. Con la palabra reservado, la palabra clave escribir, escribo un mensaje, ¿no? En este caso el mensaje es: este programa realiza la suma de dos números. Posteriormente, escribo un segundo mensaje y digo, entre doble comilla, porque es texto, ingresa el valor del primer número. Como vimos anteriormente en la explicación, ese número va a estar almacenado en la variable A. Por eso le ponemos leer A. Posteriormente, escribo un segundo mensaje. Ingresa el valor del segundo número. Ese segundo número va a estar almacenado en la variable B. Por eso le ponemos leer B. Y como hicimos una vez más en el análisis, suma menor y guión medio, esto quiere decir, el operador de asignación, quiero decir que haga A más B, y ese valor le asigne en la variable suma. A más B, lo que haga en A más B debe ser asignado en suma. Esto se hace con el operador menor raya, que da como una flechita inversa, ¿no? También en ocasiones se puede utilizar el igual. Y por último, para emitir el resultado, pongo escribir. El resultado de la suma de los dos números ingresados es, dos puntos de espacio, abro y cierro con doble comillas, coma, y digo, imprime el valor de la variable suma. Fin algoritmo. De esa manera tendríamos el primer algoritmo, pero la cuestión es cómo funciona. Ejecutamos paso a paso aquí en este iconito de los piecitos y comenzamos. Mire, emitió el primer mensaje, el segundo dice ingresa el valor del primer número. Voy a ingresar el número 7. Mire, ese número 7 va a ser almacenado en la cajita en la variable A. 7. Muy bien. Segundo, ingresa el valor del segundo número. Va a ser B, en este caso pondremos el valor de 3, y va a ser almacenado ese valor en 3, en la variable B, perdón. Doy Enter, se hizo el proceso de 7 más 3, que da 10, e imprime el resultado de la suma de los números ingresados es 10. Excelente, ¿no? Funcionó a la perfección. Los errores más frecuentes que se suelen dar es que no ponen bien el operador de asignación. Recuerde que es menor y guión medio. Es importante, o en su defecto en ocasiones también funciona con igual. Y listo. Otro de los errores es que no asignamos bien los valores a las variables, o aquí puede haber un error al imprimir. Recuerde que aquí imprimo la variable que acumuló el resultado, ¿no? Pero hay algo más, este ya es un algoritmo. Pero ¿qué hay de los diagramas de flujo? El diagrama de flujo es una representación gráfica del algoritmo. Por eso damos clic aquí, en este icono que dice mostrar diagrama de flujo, acá, en este icono de aquí para mostrar el diagrama de flujo, y aquí pues tenemos lo mismo que en el algoritmo, pero en diagrama de flujo. Para que me muestre todo el texto, doy clic aquí y me muestra, ¿no? Entonces aprendamos algo acá. Este símbolo de aquí es para emitir un mensaje o para ingresar una variable. En este caso, dice acá, tengo los mensajes y leer la variable A, está aquí. Leer la variable B, pues está aquí. Y en suma, miren, se hace en un símbolo de rectángulo. Digo, haga A más B y ponga en la variable suma. Y se imprime también el resultado. El resultado de la suma de los dos números es suma. Entonces, he aprendido que en el diagrama de flujo tengo este símbolo que es para emitir un mensaje o para ingresar o leer el valor de una variable, ¿no? También hemos aprendido que este símbolo de rectángulo significa que vamos a hacer un proceso. Muy bien. Antes de terminar, queríamos mostrarles cómo hacer la suma de dos números a mano, lo que conocemos como prueba de escritorio, ¿no? Tenemos acá prueba de escritorio. Note
que ya hicimos la codificación en PCI, le hicimos la prueba del programa y no tuvimos que dar mantenimiento porque no hubo nada que corregir. Entonces, las soluciones a los algoritmos no le van a aparecer en su cabeza de manera milagrosa, sino que tiene que seguir este método, estas etapas, para que usted poco a poco pueda desglosar un problema grande en pequeños problemas y obtener un buen resultado. Entonces, la prueba de escritorio para la suma de dos números sería algo así como esto. Veamos. Listo. Para la prueba de escritorio uno iría siguiendo tal cual lo que menciona el algoritmo, ni más ni menos que esto. Entonces sería leer la variable A. Entonces tengo una variable A y dice que lea un valor, 9. Listo. Emite acá un mensaje y dice que lea un valor. En este caso, en la variable B dice que lea un valor, en este caso sería 3. Ahora, noten lo que se menciona acá. Se dice que en la variable suma haga el resultado de A más B. ¿Cuánto tengo en A más B? 9 más 3, 12. Debería escribir esto en la variable suma. Recuerden que todas estas de aquí pues son unas cajitas, ¿no? Por así decirlo, que guardan la información. Algo muy importante en la prueba de escritorio es lo siguiente, que lo que haga a la derecha de este símbolo se almacena en la variable de la izquierda. Lo que haga a la derecha se almacena en la variable de la izquierda. Entonces 12, y dice aquí que imprima el resultado que es suma, ¿no? Entonces el valor que imprimiría sería el 12. De esta manera hice la prueba de escritorio siguiendo manualmente los pasos tal como se muestra en el algoritmo. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta pronto.